Oh, qué rápido, Laura. La parte mecánica. Ahora vamos a ver esta segunda parte, la parte mecánica del músculo cardíaco, que esto ya va a ser lo último. Ya no veo más de lo cual se suponía que teníamos que ver en cuanto a músculo, lo que está más o menos en el programa. Con esto yo creo que ya cubrimos todo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, básicamente el control, la función cardíaca es de todos los músculos es contracción, ¿no es cierto? Contracción y relajación. Eso es la parte, básicamente la funcionalidad. Por lo tanto, ahora vamos a ver de los componentes que están en la contracción del músculo cardíaco. En la contracción, dijimos que el músculo cardíaco es estriado, por lo tanto también tiene sarcómero, y por lo tanto los sarcómeros, la distribución de los sarcómeros tiene la línea Z, M, todo esto ustedes lo tienen que haber visto en músculo estriado, las distintas partes del sarcómero, cómo funciona, las relaciones, todo eso es básicamente similar. Acá el músculo cardíaco, nuevamente dijimos que en el liso todo esto cambiaba porque no había troponina C, por lo tanto, y el mecanismo de contracción se gatillaba a otro nivel. Acá es igual, hay troponina, ¿ya? Por lo tanto, uno puede decir que había, pues, todo esto todas estas proteínas tienen distintas isoformas. Uno podría cambiar la estructura general es la misma, podríamos encontrar distintas isoformas de una proteína a otra, pero, o sea, que sería la isoforma cardíaca en algunos casos, pero en términos generales es similar al músculo, a lo que encontramos en el músculo estriado, desde el punto de vista mecanístico. Entonces tenemos, esta sería el cardiomiocito, acá está el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y este es el túbulo T. Y esto ustedes, no sé, el músculo estriado lo vieron como la triada, porque la triada es que uno tiene el túbulo T por ambos lados. Entonces, cuando uno tiene una imagen en la microscopía electrónica, se ve una estructura con tres partes, que sería el retículo sarcoplásmico por un lado, el túbulo T en medio y el retículo sarcoplásmico al otro lado. Y ahí está el cuadro, los dos retículos sarcoplásmicos con el túbulo T. Y eso acá es similar, ¿ya? La profundidad, en este caso, lo único que uno podría decir que cambia, que es la profundidad de los túbulos T, en este caso, o densidad de túbulos T, en este caso, es menor que en el músculo estriado. En el músculo estriado, el túbulo T, como está la miofibrillas, penetra profundamente, a lo largo, cubre gran parte, o sea, se penetra y está en relación a gran parte con la miofibrillas. Acá no es tanto, porque de hecho la estructura es distinta, tenemos distintas células, pero los sarcómeros están en relación, de todas maneras llega en relación a la línea Z, y están los túbulos T, pero son menos notorios, menos profundos, ¿ya? Pero la estructura general es la misma. Tenemos el túbulo T. Acá es lo que se está mostrando, son los canales de calcio tipo L, que aquí sí son canales de calcio, son los receptores de dihidropyridina, que ustedes ven en un músculo estriado, pero ahí no funcionaba como un canal. Una diferencia es que aquí sí funciona como un canal. Y acá están los canales de rianodina en el retículo sarcoplásmico. Esos serían como los protagonistas principales. Luego, obviamente, teníamos la bomba sodio-potasio, manteniendo las gradientes. Un componente que es importante aquí es el intercambiador sodio-calcio, que saca normalmente, está sacando, cuando aumenta el calcio en la célula, como disminuye la gradiente del calcio y queda mayor la gradiente del sodio. No sé si ustedes lo vieron en la parte de bioelectricidad o transporte, deberían haberlo visto, la parte de transporte. Entra entre sodio y saca calcio. Cuando el calcio aumenta, por lo tanto, un componente importante para mantener la homeostasis del calcio. En esta célula y prácticamente
todas las células, ¿ya? Pero aquí cumple una función preponderante porque el intercambiador funciona muy rápido, ¿ya? No es de tan alta afinidad por calcio, pero cicla muy rápido, por lo tanto puede revertir los aumentos de concentración de calcio de forma rápida. Y después tenemos la bomba de calcio, la cerca, que es del retículo sarcoplásmico, y tenemos una bomba de calcio que es de la membrana plasmática, ¿ya? Y los otros son los canales de sodio y de potasio, porque esos están involucrados en el potencial de acción. Acá está reflejada la bomba de calcio de la membrana plasmática. Eso es a grandes rasgos. Entonces, llega por el tubo T la despolarización, ¿ya? Y la despolarización, por lo tanto, abre, uno dice abre, pero realmente lo que ocurre es que aumenta la probabilidad de apertura, eso es en rigor, de estos canales de dihidropyridina, que son canales de calcio tipo N del tipo L del corazón cardíaco, que el músculo liso también tiene canales tipo L, pero son otra isoforma, que son las de músculo liso. Acá son también canales de calcio de repente voltaje tipo L, pero de la isoforma del músculo cardíaco. No vamos a hablar de la diferencia de las distintas isoformas, pero son muy similares. Por lo tanto, entra calcio. No hay tantos canales de estos, pero entra. Y donde están estos canales, donde está la concentración de estos canales, están típicamente en que esto es muy igual que el músculo estriado, pero ahí no funcionaba como canal, sino que eran receptores de dihidropyridina. Eso lo decía porque tenía una relación estructural directa con los receptores o canales de rianodina, ¿ya? En el retículo sarcoplámico. Por lo tanto, estos están muy cerca uno de otro. Esta es una prolongación que se conocen como cisternas del retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplásmico de unión, que es el que está en asociación con la membrana, y ahí están los receptores o los canales de rianodina, y acá están agrupados, ¿ya? En directa relación, o sea, en una organización estructural con los canales de dihidropyridina, canales de calcio tipo L. Entonces entra el calcio, y el calcio que entra por el canal de la membrana, canal tipo L, llega rápidamente, porque están en una proximidad espacial importante, muy cercano en el retículo sarcoplámico, los canales de rianodina, y por lo tanto este calcio activa los canales de rianodina y se libera calcio de forma explosiva, y por lo tanto este calcio activa la liberación de calcio en los canales de rianodina y en los cercanos, y los cercanos que no llega este calcio que entró directamente sensan el calcio que se está liberando en los receptores de rianodina vecinos, o canales de rianodina, perdón, vecino, y por lo tanto también se activan, y por lo tanto se produce una liberación explosiva de calcio, lo que uno conoce como calcio, las chispas de calcio, una liberación, una explosión de calcio rápida, muy rápida. Pero este calcio en este caso pasa y llega se difunde hacia el resto del citoplasma, y por lo tanto va a llegar el calcio a la maquinaria contráctil y va a producir la contracción por los mecanismos que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, un punto que quizá uno debería notar, que en los canales de rianodina, receptores de rianodina, canales de rianodina en el corazón, en los cardiomiocitos, es de la isoforma 2, porque hay de la isoforma 1, 2 y 3, a diferencia del estriado, aquí hay solo 2, de la isoforma 2, ¿ya? Entonces aquí entonces el aumento de calcio es gatillado por un calcio extracelular, ¿ya? No solo la despolarización aumenta el calcio, pero a través de la activación de una entrada de calcio, por lo tanto esto contribuye al calcio citoplasmático, el aumento de calcio citoplasmático, y mayormente por la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, pero los dos contribuyen. Entonces, la estructura general que tenemos,
principales componentes y puntos de regulación tenemos. Desde aquí esto sería el túbulo T, que penetró. Tenemos aquí, esta es la abreviación del receptor de dihidropiridina, pero ya les dije que es un canal de calcio tipo E. Todos los receptores de dihidropiridina son canales, pero el vínculo activado no es funcional como canal probablemente tal. Acá sí, entra calcio por este canal, y acá al frente, justo tenemos el retículo sarcoplásmico, tenemos una prolongación, que es una cisterna, y esto es aquí está marcado como JRS, es el retículo sarcoplásmico, y la J es de unión, ¿ya? Entonces sería de joint, de retículo sarcoplásmico de unión, que es la cisterna de proyección que va a estar estar en relación con los canales de calcio de membrana del túbulo T, ¿ya? Y luego la otra parte, que sería como, es la parte que de L es de longitudinal, el retículo sarcoplásmico longitudinal, que es como el pie de la prolongación, ¿ya? Que es la parte más posterior, que está hacia ya el cuerpo del retículo sarcoplásmico. Ya es la prolongación, pero este ensanchamiento donde se forma la estructura que va a estar en íntima relación con la membrana plasmática en el túbulo T, ese sería el retículo sarcoplásmico de unión. Tenemos los receptores de reanodina, canales de reanodina, que son de la isoforma tipo 2. En estos, ustedes no sé si lo vieron en más detalle, la gran parte de esto es un tetrámero, y la gran parte sería esta parte del carboxilo terminal y esta amino terminal. Casi prácticamente el 80-90% del canal es esta parte extracelular, o sea, citoplasmática, no extracelular, sino que queda hacia afuera expuesta, que es del amino terminal, y tiene varios puntos de regulación, y además están todas las estructuras que lo mantienen con sus relaciones, lo mantienen en posición, y se forman los clústeres, los grupos de estos receptores o canales de reanodina. ¿Ya? Y acá hay sitios de regulación también, aparte que están en asociación con distintas proteínas. Tenemos sitios de fosforilación por pKa, o sea, proteína quinasa A, que fosforila directamente. Tenemos una proteína regulatoria de asociación, que es la calstabina 2, que en algunas partes la van a ver como FK506 o FKBP1, distintos nombres así. Después más adelante está puesto como con otra sigla, ¿ya? Pero actualmente se conoce más como calstabina 2. Y tenemos otro sitio de unión, que también, esta unión también es regulatoria. Solamente por la unión contribuye a la formación de clústeres de grupos de receptores y la estabilidad del receptor en su posición, que son fosfatasas, del tipo fosfatasa 1, por eso es PP, fosfatasa 1 y fosfatasa 2, ¿ya? Que es básicamente, desde el punto de vista funcional, como fosfatasa, es de cuando se produce la fosforilación, cierra el circuito regulatorio y va a desfosforilar para volver al estado normal. Luego, en la parte ya del longitudinal, de la proyección del retículo sarcoplásmico, o sea, un poco más atrás, está la cerca, que es la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, que es muy importante en la recaptura de calcio. Como el calcio del retículo sarcoplásmico es el más importante en producir la contracción, es muy importante que se produzca que se pueda recapturar el calcio. Por tanto, la mayor parte durante la relajación de la disminución del calcio es por captación de calcio hacia de relleno nuevamente, de devolver el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Y esta bomba, que es una bomba, una ATPasa, funciona con ATP, es fundamental en esa función. Y esta está asociada, aquí este PLB significa fosfolasban. El fosfolasban es una proteína regulatoria, y cuando está unido a la bomba de calcio, la cerca, la está inhibiendo, o sea, funciona a menor velocidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es otro punto regulador, porque este fosfolasban se puede fosforilar
y por lo tanto se desplaza y se libera la inhibición y por lo tanto de la bomba, y la bomba por lo tanto funciona más, de forma más rápida y por lo tanto aumenta tu velocidad de captación de calcio. Otro punto que es interesante de los canales de los receptores de reanodina es que esta es como de los canales de iones. Uno dice canal iónico, pero realmente en español esa es la traducción directa en inglés, pero es un canal de iones, porque pasan iones. Este es el canal de iones más grande que se conoce, enorme, con como 2000 kilodalton. No sé si todos esos detalles se los mencionaron antes. Bueno, y acá en la parte luminal, dentro del retículo sarcoplásmico, los receptores de reanodina tienen una proteína muy importante, la calsecuestrina, que es una proteína que une calcio, por lo tanto, las veces como de buffer de calcio, amortigua el aumento de la concentración de calcio dentro, aquí en la proximidad del receptor, por lo tanto, empaqueta el calcio, por lo tanto, retiene en esta zona, como está con la calsecuestrina está reteniendo una concentración, hay una cantidad, no concentración porque el calcio libre hace la concentración va a ser homogénea, pero como la calsecustrina tiene más calcio, permite que aquí en esta zona, cerca de donde están los receptores de reanodina, hay una cantidad de calcio mayor, ¿ya? Una concentración de calcio mayor y puede llegar hasta 2 milimolar en esta zona. Por lo tanto, aquí cerca donde está el calcio que está listo, disponible para ser liberado, hay más calcio disponible por la calsecuestrina que mantiene empaquetado, mantiene secuestrado más calcio que en la parte más alejado de los receptores. Y esta está en esta posición, se mantiene, no está directamente unido a la membrana, pero sí se une a través de estas dos proteínas que son proteínas de anclaje, que es la juntina y triadina. Entonces, la secuestrina no estaba en directa relación molecular con el receptor de reanodina, pero sí a través de formar una estructura, entonces es un complejo proteico grande, que es la secuestrina está mantenida en esta región, esta zona, a través de, uniendo al receptor de reanodina a través de la juntina y triadina, ¿ya? Son principalmente proteínas de anclaje. Estas proteínas tienen funciones también de regulación, pero esas no están todavía tan claras, no vamos a entrar en muchos detalles de eso desde el punto de vista de la regulación. Pero sí hay funciones más allá de que sean simplemente proteínas de anclaje, igual que las calcicuestrina. Calcicuestrina sí se regula el receptor de reanodina. Si es que si no tuviera la triadina y juntina y se asocia directamente calcicuestrina con el receptor de reanodina, se ha visto que el receptor de reanodina funciona, aumenta su actividad. Y si uno disminuye la cantidad de calcicuestrina, también aumenta su actividad del receptor de reanodina, lo que es lógico porque va a haber menos calcio disponible para ser liberado. ¿Ya? Entonces hay un sentido funcional en eso, pero cómo funciona en condiciones fisiológicas, todo eso tampoco se sabe muy bien. Bueno, entonces, llega la despolarización, estamos aquí arriba, llega la despolarización, se activan los canales de calcio tipo L, que son estos receptores de dihidropyridina, entra calcio, estos están en directa relación espacial con los receptores de reanodina, de la isoforma tipo 2, en la calcicuestrina, tampoco les mencioné esta, también hay varias isoformas, hay dos isoformas, aquí está la calcicuestrina 2, ¿ya? Igual que la cerca, esto es bien fácil porque la cerca también es la isoforma, y la cerca hay mucho más isoforma, ¿ya? Porque hay, de cada isoforma y hay A, B, C, y acá sería la 2A en el corazón. Bueno, llega la despolarización, por la despolarización abre todos los canales de calcio tipo L del corazón, que son receptores de dihidropyridina, pero estos son funcionales como canales, entra calcio. Este calcio activa al receptor de reanodina. El receptor de reanodina tiene sitios de unión también de calmodulina, por lo tanto ya tiene unida la calmodulina, por lo tanto el calcio activa directamente el receptor de reanodina, que ya tiene sitios de unión de calmodulina, ¿ya? Y esto hace que se abra, aumenta su actividad el receptor de reanodina y libera calcio, y se libera el calcio en forma explosiva, el clúster, el grupo de receptores de reanodina que están, y se libera calcio, y este calcio, por lo tanto, aumenta la concentración de calcio citoplasmática,
y esto, por los mecanismos que ustedes ya conocen, activa la maquinaria de contacto, se produce la contracción, ¿ya? Una vez que se produjo la contracción, terminó la despolarización, por lo tanto, al terminar la despolarización, como vimos de acuerdo a las características eléctricas del corazón, vieron que dura un periodo de 300 a 400 milisegundos. Luego, entonces, de eso se cierran los canales de calcio, no entra más calcio, además que el aumento de calcio hasta cierta concentración también contribuye, también cumple una función de feedback negativo. Se aumenta mucho el calcio, también contribuye a que se cierren, aumenta el cierre de los canales de calcio tipo L. Por lo tanto, es con la señal de off, la señal de término. Si ha aumentado mucho el calcio, también eso contribuye a que se cierren los canales y cuando termine la despolarización, eso hace que ya estén cerrándose y la corriente ya sean menores antes de que termine la despolarización o se cierren más rápido, ¿ya? Eso siempre que el aumento de calcio sea muy alto, pero tiene una función regulatoria también, directamente por calcio. Bueno, al aumentar el calcio también ya se cierran y no los receptores de reanodina, ya no se disminuye la liberación, pues es una liberación explosiva en un pocos milisegundos y aquí se termina, ¿ya? Se cierra todo el sistema y por lo tanto el aumento de calcio que se haya producido a nivel citoplasmático se capta, se recaptura hacia el retículo sarcoplásmico principalmente. Ven que está acá más atrás, y está más atrás, esta es la cerca, estas bombas de calcio están más atrás porque si tuviesen, como por ejemplo lo que vimos en el músculo liso, que era una señal de calcio muy localizada, aquí solamente que era una señal, ¿se acuerdan?, de regulación, de freno, están las bombas de calcio están acá, a esta altura, porque ahí la idea es que se mantenga, se restrinja. Lo que se ha seleccionado evolutivamente es que se restrinja el aumento de calcio en ese músculo liso a este nivel solamente, y ahí eso lleva a que se activen los canales de potasio acá, pero que no contribuye al aumento de calcio porque es de freno en la contracción. Pero en cambio acá, no, está más atrás, toda la maquinaria de buffer de calcio está más desplazada, por lo tanto eso permite que el calcio, como quien dijera, chorree y aumente la concentración de calcio a nivel citoplasmático. Y por lo tanto se produce el aumento de calcio y ahí están las bombas más atrás, en la parte longitudinal del retículo sarcoplásmico. Hay una alta cantidad de bombas de calcio y por lo tanto produce una rápida recaptura de calcio. O sea, la mayor parte del calcio, del aumento de calcio, es recapturado. Aproximadamente un 60% vuelve al retículo sarcoplásmico, que fue más o menos la parte de la contribución que hizo a ese aumento de calcio. O sea, capta todo el calcio, ¿ya? Lo va a captar rápidamente, pero también contribuye en las mitocondrias, que hay bombas de calcio en las mitocondrias, que también contribuye a que parte del calcio, o sea, las veces baja el calcio, se lleva calcio hacia la mitocondria y por lo tanto contribuye a la que baje el calcio rápidamente, porque rápidamente, como se produjo la contracción rápidamente, el corazón tiene que estar listo para la siguiente contracción, por lo tanto tiene que llevar el calcio a los niveles basales. Los niveles basales de calcio en el corazón son muy bajos, una célula normalmente son 100 nanomolar, aquí son bastante más bajos, son notoriamente más bajos que en una célula cualquiera, ¿ya? O sea, muy bajo el calcio y así está completamente relajado el músculo. Bueno, y el otro componente importante, que en toda célula es importante en la homeostasis del calcio, es el intercambiador sodio-calcio. El intercambiador, cuando aumenta el calcio, por ejemplo, el intercambiador está en equilibrio entre la gradiente del sodio, el potencial electroquímico para la entrada del sodio. En el punto que está en equilibrio es cuando el potencial electroquímico del sodio, de la diferencia entre sodio intracelular y intracelular, y del calcio intracelular y intracelular es igual, está en cero. Ahí no está entrando sodio porque puede funcionar hacia un lado, o sea, metiendo sodio y sacando calcio, o al revés, ¿ya? Sacando sodio y metiendo calcio, ¿ya? El modo directo es intercambiar sodio hacia adentro y sacar calcio. Pero cuando aumenta el calcio, el potencial electroquímico del calcio, como hay más alto calcio adentro, con respecto a afuera, disminuye el potencial electroquímico, ¿no es cierto? Al disminuir se hace más alto el de sodio.
Y como es más alto el sodio tiende a entrar, y esto es como una ruedita, entra el sodio, gira, y al girar saca calcio. Entonces entra 3 sodios y saca un calcio por cada 3 sodios, y por lo tanto contribuye a disminuir las concentraciones de calcio, y el intercambiador tiene una afinidad menor que las bombas de calcio, pero como aquí aumenta mucho el calcio, cuando hay aumentos más altos, el intercambiador contribuye en forma importante, y es un paso importante cuando el calcio sube mucho, evita que suba mucho, porque funciona muy rápido, o sea, cicla muy rápido, por lo tanto saca mucho calcio en el tiempo, ¿ya? Y lo otro componente importante es la bomba de calcio de la membrana, pero esta contribuye menos, pero esta, la gracia que tiene es que tiene alta afinidad, por lo tanto saca calcio, mantiene el calcio, porque cualquier cambio, cualquier aumento de la concentración de calcio, aunque no sea muy alto, lo sensa y rápidamente entonces tiende a tratar de mantener la concentración de calcio. Pero cuando se produce la contracción, se activa la contracción, el calcio es explosivo y la bomba de calcio de la membrana queda saturada, queda fuera de juego, porque es mucho más lenta, por lo tanto no se la puede y contribuye poco. Por lo tanto, todos estos otros componentes contribuyen mucho más, pero esta es principalmente manteniendo la concentración de calcio en reposo, y cuando los otros están devolviendo la concentración de calcio a los niveles normales, principalmente por la captura de calcio hacia el retículo endoplásmico, luego el intercambiador, las mitocondrias, este otro va bajando, y también ahí ya su contribución también es importante. Pero los principales es la bomba de calcio, y que es la recaptura. Se trata de recapturar todo el calcio y mantener los almacenes intracelulares rellenos de calcio todo el tiempo con la capacidad máxima, y el intercambiador que lo saca hacia afuera. Entonces, esto yo creo que ustedes lo vieron, cuando se contrae el músculo, esto es igual que el músculo estirado, si tiene una carga, la carga del músculo se contrae, luego tiene que uno estirarlo, ¿ya? No se estira en forma activa, se estira en forma pasiva. Por lo tanto, si uno contrae un músculo, para que se estire tengo que contraer el músculo antagónico, se contrae el músculo antagónico y ese estira el otro que está relajado, pero como no está relajado uno tiene que estirarlo, por lo tanto llega hasta cierta longitud, ¿no es cierto? Y ahí en esa longitud que se encuentra, si llega el estímulo, se va a contraer. Y se va a contraer, va a generar fuerza, y va a generar fuerza, y va a ser una contracción isométrica, porque va a estar generando fuerza hasta que supere el peso, ¿ya? Que lo mantiene, el peso que tiene que mover, que es la carga. Y cuando lo supera, se empieza a cortar el músculo, ¿ya? Que eso es lo que vemos acá, ¿ven? Se genera fuerza, cuando llega el estímulo, se genera fuerza, esto pasa también con lo mismo que con el corazón, se genera fuerza, y cuando uno ya, la fuerza es suficiente para desplazar la carga, se empieza a cortar el músculo. Entonces, de ahí, en ese punto, ya no es necesario generar más fuerza, porque ya se generó la fuerza suficiente para mover la carga. Por lo tanto, cuando se empieza a desplazar la carga, es suficiente para desplazar la carga, ya no es isométrico, porque el músculo empieza a cortarse, porque empieza a desplazar la carga. Y eso ya lo hace a medida que, sin necesidad de generar más fuerza, va a ir desplazando. Por lo tanto, el acortamiento, la longitud en el tiempo, es la cantidad de trabajo, es la fuerza que está haciendo, es la contracción, la contractilidad. En el corazón, eso uno no mide la longitud porque uno nunca da un hueco, por lo tanto lo que mide es cuánta es la presión que va generando en el tiempo, que esa es la fuerza que la presión se traduce en la cantidad mientras más fuerza para achicar el volumen es mayor, quiere decir que es mayor mayor presión que está generando. Y por lo tanto el aumento de presión en el tiempo es el trabajo que está haciendo. Por lo tanto, esta pendiente, si es mayor, es que hay mayor contractilidad, y si es menor, implica menor contractilidad. Como les digo, en el corazón sería de P a de T. Pero eso es la pendiente solamente. Tú le estás indicando la pendiente. Bueno, esto es igual en todos los músculos. No sé si te lo vieron con el músculo esquelético. No sé cómo estamos de tiempo, Laura, porque llevamos 20, 40, ya estamos en el tiempo de nuevo, damos un recreo si quieren, y continuamos, y queda muy poco en todo caso. Como prefiera, profesor. No sé qué dice el público.
No hay comentarios. No hay comentarios. Ah, Si sí, quiere, ahí acaban de poner que un break en el ya, chat. ya, demos 10 minutos, igual que la otra vez, van a quedar prácticamente 10 minutos más. ¿Ya? Ya. Ya que pero la última clase no vamos a terminar así a, a fuerza. Entonces son las 5:30 justo, 20 para las 6, o sea, las 5:40, Súper. volvemos y terminamos la clase, que es la parte básica de regulación solamente. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, ya. Entonces, el músculo genera fuerza suficiente para desplazar la carga, pero cuánta fuerza genere depende de la longitud del músculo. ¿Ya? Entonces la fuerza que se genera de acuerdo a la estimulación, a cierta fuerza de acuerdo a la longitud que tenía el músculo en ese momento. Todo esto estoy seguro que lo tienen que haber visto en la parte de músculo estriado. ¿Ya? Pero acá en el corazón tiene una importancia adicional, se podría decir, desde el punto de vista de la regulación de la función del músculo cardíaco. Bueno, porque ustedes ven, esto es una contracción isométrica. Isométrica significa si isotónica, que es la misma fuerza, o sea, una vez que se consigue una fuerza para desplazar la carga, se mantiene la fuerza y se acorta el músculo. Isométrica es que se mantiene la longitud del músculo fija y se va aumentando y se ve cómo cambia la fuerza que se va generando. Como no se puede mover porque está fijo, por lo tanto va a ir generando fuerza porque va a generar fuerza hasta que puede desplazar la carga. Y si está fijo, va a poder uno ver la curva de cómo va aumentando la generación de fuerza. Entonces, si bien aquí está fijo a los dos extremos el músculo y está en reposo, tenemos a cierta longitud, lo llevamos a cierta longitud y en esa longitud lo estimulamos, se produce la contracción y acá vemos la magnitud de la tensión que generó el músculo, ¿ya? O sea, la fuerza. Y si lo hacemos exactamente lo mismo, pero con el músculo, cuando está en reposo, ¿no?, en una longitud mayor, o sea, lo estiramos un poco más, vemos que se genera más fuerza. Por lo tanto, va generando con más fuerza a medida que va aumentando la longitud. Pero eso no es eterno, porque uno diría, oh, chuta, el músculo lo estiramos, entonces ponemos dos tractores de lado a lado y ahí va a generar mucho más fuerza. No, llega a un punto, tiene un punto óptimo, y cuando se alcanza ese punto, ya no se genera más fuerza, o la fuerza ya comienza a decaer. Porque como se ve acá, entonces ya pasamos ese punto óptimo, ya el punto está con una longitud mayor del óptimo, y por lo tanto la fuerza que genera a esa longitud, cuando uno lo estimula, la estimulación en todos los casos es la misma, es menor. ¿Ya? Entonces aquí eso es lo que vemos acá en este gráfico. Aquí está la longitud del músculo, la longitud en reposo, o sea, esto, el músculo en el previo, en el lado izquierdo, antes de estimular. Vemos cuánta es la longitud y de acuerdo a esa longitud, cuánta es la fuerza que genera, ¿ya? Que es la curva de arriba. Entonces la diferencia entre la de abajo y la curva de abajo y la de arriba es la cantidad de fuerza que genera. Y podemos ver que a medida que lo vamos tirando, va generando más fuerza, llega a un punto óptimo y luego después ya empieza el músculo, cuando ya no se puede estirar más hasta su longitud máxima, hay que ejercer más fuerza, o sea, ofrece resistencia a la tensión porque uno ya lo va a desgarrar. Entonces ya se empieza a aumentar su tensión estando en reposo y por lo tanto y no genera mucho más fuerza, por lo tanto la tensión disminuye. Esto es, si yo le estoy hablando de algo que ustedes ya saben y manejan al revés y al derecho, me dicen, porque podemos avanzar. Porque esto lo vieron en el músculo estriado, ¿cierto? En las clases de músculo estriado, que fue la primera que tuvieron, de músculo. ¿No? ¿Sí? Bueno. Esto es básicamente, se lo voy a explicar en forma general. Aumenta la fuerza con la longitud, ¿por qué? Porque tenemos el sarcómero y están, a medida, si está muy corto, ven, sobra filamentos, que no están disponibles para generar puentes cruzados, están pasados.
Entonces, a medida que uno va aumentando la longitud, hay más cabezas de miosina que pueden estar en contacto con los filamentos de actina hasta un punto óptimo, donde se puede formar el máximo de puentes cruzados. Esa sería la longitud óptima, porque se va echando atrás y ahí llega un punto donde esta sobreposición entre los filamentos gruesos y finos es completa. Esa sería la longitud donde puede generar más fuerza. Y si uno sigue estirando el músculo, ¿ven? Ahí ya es menos la sobreposición entre un filamento y el otro, por lo tanto se forman menos puentes cruzados y por lo tanto se puede generar menos fuerza. Por lo tanto, en toda esta parte, la recta, estamos en esta parte donde estaba muy corto y empezamos a avanzar y se pueden ir generando más puentes cruzados porque se empieza a aumentar la sobreposición entre un filamento y el otro. Y luego, cuando llegamos aquí en esta parte donde llegamos a este plató, o ya comienza a disminuir, es porque está muy largo, que eso es lo que se muestra acá. Ven que está muy corto, hay menos puentes, posibilidad de puentes cruzados, menos sobreposición. Acá estamos en el punto óptimo, donde los filamentos gruesos ya pueden tener contacto con prácticamente completo el filamento delgado, por lo tanto se pueden formar muchos más puentes cruzados, se genera más fuerza, pero si uno sigue estirando, ya quedan cabezas de miosina que quedan, como quien dijera, en el aire, fuera de la organización, de la sobreposición de los filamentos, y por lo tanto se genera menos fuerza. Esto tiene importancia en el corazón, porque ya estaba leyendo el... Ay, se me quedó pegado esto. Ya. Entonces, tiene importancia el corazón porque el corazón es un órgano hueco. Entonces, ¿cuándo aumenta la longitud de la fibra? A medida que se llena, ¿no es cierto? Es como un órgano hueco, a medida que se va llenando, las fibras van estirándose. Y después de que se contrae, el corazón queda más chico, o sea, se llenó, estaba estirado, se contrajo, expulsó la sangre, quedó más chico, ¿no es cierto? Las cavidades, estamos hablando, básicamente, uno podría decir, estamos hablando del ventrículo. El ventrículo es el que pulsa en forma activa. Entonces está más chico y a medida que se llena, porque cuando se tiran las fibras, ¿cuál es la fuerza que impulsa, que empuja? Como en este caso, el ejemplo que yo les daba, el músculo antagónico, es el tríceps, se contrae el tríceps y estira el bíceps, por eso se relaja el bíceps, al contraer el tríceps, se estira el bíceps, o sea, el músculo antagónico. Acá no hay músculo antagónico, pero la fuerza de llenado, o sea, el llenado del corazón de la cavidad es la fuerza que va a hacer que se aumente el tamaño de la cavidad, por lo tanto que se estire la fibra. Eso es lo que vemos acá abajo, que es durante la diástole. Entonces, al llenarse durante la diástole, corazón, aumenta la longitud de la fibra. Por lo tanto, aquí estamos viendo lo mismo que en el gráfico anterior, vamos aumentando la longitud y a medida que aumentamos la longitud, pero en este caso, como un órgano hueco, se traduce en aumento del llenado, ¿ya? Mientras más se llena, el corazón, ven, vamos llegando más hacia la longitud óptima y por lo tanto, cuando se contraiga, con el mismo estímulo, o sea, el mismo potencial de acción que se gatilló en el nodo sino auricular, se va a producir una contracción con más fuerza, aumentar la contractilidad, ¿ya? Y esto es fundamental porque el corazón, si se llenó más, para que la bomba siga funcionando, esté en equilibrio, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por lo tanto, si entró más, debería expulsar más. Y por lo tanto, este mecanismo intrínseco del músculo cardíaco es fundamental para el funcionamiento del corazón, porque si se llena más, se va a contraer con más fuerza y por lo tanto va a impulsar el mismo volumen que se llenó. ¿Ok? Y eso es básicamente por esto, que es que estamos moviéndonos dentro de la longitud óptima de la fibra cardíaca. Y esto aquí el corazón, esta respuesta es muy empinado, ¿ya? El aumento de contractilidad es muy notorio con el aumento de estiramiento, o sea, de llenado, y en condiciones fisiológicas, el corazón en fondo está trabajando, el llenado es como a esta altura, por lo tanto estamos trabajando en esta parte, justo en la parte recta de la curva de aumento de contractilidad con aumento de llenado, o sea, aumento de estiramiento de la fibra cardíaca, ¿ya? Cuando ya se produce una deficiencia cardíaca y el corazón bombea menos, muchas veces el corazón se va llenando, como va bombeando menos, va
aumentando su volumen, va creciendo y nos vamos acercando a esta parte. Por lo tanto, el corazón, a medida que se va acercando a este punto, por una deficiencia cardíaca, va a ir aumentando el déficit de lo que está bombeando con respecto a lo que está entrando, y por lo tanto va a ir deteriorándose aún más la función. Bueno, y rápidamente factores que alteran la contractilidad: aumento de la contractilidad, un aumento en la frecuencia cardíaca. Todo esto lo vamos a ver rápidamente en la diapositiva siguiente. Estimulación del sistema simpático, eso ya en parte lo vimos, pero lo vamos a ver a nivel molecular. Y administración de glicósidos, los digitálicos, que esta es una droga que se usa para mejorar la contractilidad cardíaca de un fármaco, ¿ya? Y como esto es de uso bastante habitual, también vamos a ver la forma en que actúan. Bueno, y disminución, estimulación del parasimpático, y el parasimpático ya vimos parte de cómo actúa a menor frecuencia, y ya les dije que básicamente su función también es con la actividad actúa sobre canales de potasio, mantiene más despolarizado, más hiperpolarizado, por lo tanto eso también al final da de disminuir la frecuencia, también tiene mecanismos con los cuales va a disminuir la contractilidad. ¿Ya? Pero el principal en cuanto a contractilidad es el simpático. Bueno, aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que tenemos acá. A medida que aumentamos la frecuencia cardíaca, o sea, aumenta el ritmo cardíaco, el corazón, ustedes pueden ver acá, aquí están los intervalos. Por ejemplo, aquí son intervalos de 20 segundos para cada estímulo que se produzca la contracción. Estos experimentos están hechos básicamente, no es estimulación del corazón intacto, sino se toma una fibra del corazón. Muchas veces se usa el músculo papilar, que es un músculo que está en la cavidad interna, que se fija en las válvulas, y por lo tanto le da soporte a las válvulas cardíacas. Y si es la contracción cada 20 segundos, esta sería el basal de la fuerza que está generando, pero si ahora disminuimos la distancia entre estímulo y estímulo a 0,63, o sea, se produce una contracción cada 0,63 segundos, ven cómo aumenta muchas veces más de 5 veces la fuerza que se genera. Y si volvemos a los 20 segundos, espacio de 20 segundos de contracción, volvemos a la condición normal, anterior. ¿Ya? Es lo mismo que vemos acá. Entonces, aquí por ejemplo es 300, esto está también en tiempo, el eje X, tiempo en segundos, entre las contracciones. Entonces 300 segundos entre las contracciones, y empezamos a disminuir 180, 90, 45, cada menor, hasta los 10 segundos entre contracciones. Realmente no hay mucho cambio, pero si después, desde los 10 segundos en adelante, empezamos a aumentar la frecuencia de estímulo, o sea, disminuir el espacio entre estimulaciones, vemos que la fuerza, que es el eje Y, empieza a aumentar notoriamente, hasta un punto que es más o menos a este punto, que después se mantiene estable, que es 0,5 segundos entre las contracciones. O sea, cada 0,5 segundos se estimula y se alcanzaría como el máximo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque uno diría, no es muy lógico, porque mientras más aumenta la frecuencia, tiene menos tiempo para producir la contracción, el músculo cardíaco, y uno esperaría que se contrajera menos, ¿no es cierto? Y de hecho, el potencial de acción, el plató, porque cuando uno aumenta la frecuencia es a costa de la diástole, principalmente. La diástole es más largo, entonces cuando uno aumenta la frecuencia y ya empieza uno y otro muy seguido, se empieza a cortar el tiempo de llenado del corazón, no de la contracción, sino el tiempo que está relajado. Entonces tiene menos tiempo para llenarse en el fondo. Entonces el problema viene a ser principalmente del llenado, y ahí pasa a tomar más relevancia la contracción de la aurícula. Pero también se acorta el plató del potencial de acción.
o sea, el periodo de plató, o sea, el plató donde entra el calcio extracelular, que es lo que gatilla toda la contracción. Por lo tanto, si el plató disminuye, menos calcio extracelular debería disminuir toda la contracción, todo el componente. ¿Ya? Pero la fuerza de contracción aumenta. Entonces no es intuitivo, no es tan obvio. Entonces el aumento de la frecuencia de contracción de los cardiomiocytos produce un incremento en la entrada de calcio por minuto. Y eso dice, bueno, ¿y qué? Pues porque claro, tenemos más contracciones, por lo tanto hay más potenciales de acción, se va sumando más calcio, pero por cada potencial, por cada estímulo, el calcio es menor. Como hay más estímulo, claro, el total va a ser mayor, uno va a decir, pero por cada uno es menor, por lo tanto la contracción debería ser menor. ¿No es cierto? Entonces incrementa la entrada de calcio por minuto, pero pero entra menos calcio durante cada contracción. Entonces, porque aumenta la contracción. Sin embargo, el incremento fraccional en el número de latidos por minuto supera el descenso fraccional de la entrada de calcio por latido. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás suena medio enredado. Es que el tiempo que hay, como está muy seguida cada estímulo, se contrae, entra menos calcio en ese estímulo, porque se acortó también el periodo del plató, y eso es lo que dice arriba, entra menos calcio en cada contracción. Si somos todas contracciones en minuto, el total entra más. Pero el punto es que el calcio que entró en cada una, en los mecanismos de la relajación, que es el buffer de calcio, la captación del calcio, de reducir el calcio en las concentraciones basales, no alcanza. Por lo tanto, cuando ya viene la otra contracción, el músculo no alcanzó a llevar con todos sus mecanismos el calcio al basal. Por lo tanto, para la siguiente contracción, parte de un calcio basal un poquito más alto. ¿Ya? Y después va a subir, por tanto, a partir de un poco más alto, va a llegar más arriba, más contracción, y luego no va a alcanzar a llegar al basal previo. Por lo tanto, va a subir otro peldaño. Y así sucesivamente, por cada contracción, como no alcanzar a captar, a reducir al basal, al punto de calcio, la concentración de calcio antes de esa contracción, va a quedar siempre un poco más arriba, va a ir por cada contracción, va a ir avanzando, como quien dijera, un peldaño, va a ir subiendo un poco de basal y va a partir de un basal más alto, y por lo tanto, cuando se mantiene la frecuencia alta, se va a ir aumentando el basal hasta que la contracción también va a aumentar. Y por lo tanto, eso se llama efecto en escalera. Y eso es lo que explica el aumento de la contracción por el aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es lo que quiere decir esto, que el incremento fraccional en el número de latidos por minuto, o sea, el fraccional por cada estímulo, por cada potencial de acción, supera el descenso. ¿Ya? Entra más calcio del que se va a sacar, por lo tanto queda más calcio, una mayor concentración citoplasmática de calcio después de cada estimulación. ¿Ya? Y por lo tanto se produce una contracción mayor. Bueno, el otro que decíamos es estimulación del sistema simpático. Me acabo de dar cuenta que me faltó poner este título acá arriba. Cuando se estimula el simpático, un mecanismo importante del simpático, yo les dije que el ABP cíclico y la activación de la proteína quinasa A era muy importante en la función cardíaca y la regulación de la función cardíaca. Bueno, cuando se estimula el simpático aumenta la contractilidad, y uno de sus mecanismos, el simpático lo hace a través de, yo ya les dije, la estimulación actual del corazón a través de los receptores beta-adrenérgicos, especialmente el beta-1. Estos son receptores de estos 7 membranas asociados a proteína G. Esta activa la adenilato ciclasa, por lo tanto aumenta la concentración de ABP cíclico. ABP cíclico aumenta la PKA, la proteína quinasa A, y eso actúa a 2 niveles fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace ejercicio, se activa el simpático, el ejercicio es una condición de estrés, o sea, se estresa, se asusta, o el ejercicio va acoplado a activación del simpático, y uno aumenta la actividad, y eso va de la mano, asociado con un aumento de la actividad cardíaca, que permite ese aumento de la actividad, porque el simpático tiene esta vía de regulación a través de proteína quinasa A, que fosforila, por un lado, fosforila el receptor. ¿Se acuerdan que al principio les mostré que había un sitio de fosforilación del receptor de reanodina? Fosforila el receptor de reanodina, y eso hace
que la caldistina, ¿te acuerdas que yo le dije que también se llamaba FKBP1B o FK506? Son los otros nombres con los que se conocía antes, pero me fui para el otro lado. Pero actualmente se conoce principalmente con el nombre, aquí también estaba, de calcitabina 2, ¿ya? Y también ustedes lo van a encontrar con esto de FKBP1B o FK506, pero es la calcitabina 2. Esa proteína C, que es una proteína regulatoria, que está asociada al receptor, se disocia, se separa, y eso aumenta la actividad del receptor de reranodina, por lo tanto libera más calcio. Cuando llega el impulso, libera más calcio, y por lo tanto se aumenta la concentración de calcio, por lo tanto eso va a llevar a aumento de la contracción. Pero si aumenta el calcio, aumenta la contracción, y la maquinaria que después va a recaptar el calcio en los almacenes intracelulares, el almacén intracelular es como va a estar por cada contracción liberando más calcio que está captando. Si es que se mantienen las cosas tal como están, se van a terminar vaciando. Pero eso no ocurre porque además la PKA fosforila el fosfolapán, que yo les decía que inhibe, mantiene inhibida o sea, disminuye la actividad de la cerca de la bomba de calcio. Entonces, al fosforilarse, el fosfolapán también se libera de la bomba de calcio y aumenta la actividad de la bomba de calcio, ¿ya? Y por lo tanto se libera más calcio, aumenta más el calcio, produce más contracción, pero además se capta más rápido porque la bomba de calcio funciona más rápido, ¿ya? Y por lo tanto la captación de calcio, el aumento de la captación de calcio es proporcional al aumento en la liberación de calcio, todo por la misma vía, por la activación del receptor beta 1, todo en el mismo paquete, con la activación del receptor beta 1 adrenérgico, ¿ya? Y a los dos niveles, de liberación de calcio a través del receptor de reranina y la captación por la cerca, pero la cerca es regulado por el fosfolapán, y a nivel de la receptor de reranina por esta otra proteína que aquí estamos, que es la calcitabina, no sé, se hace toda la lengua, o FKBP1B, ¿ya? Que está inhibiendo el receptor, se libera. Y bueno, y acá, a este nivel, cuando termina el estímulo, la fosfolipasa 1, que tiene funciones regulatorias, la asociación de la fosfolipasa al receptor de reranina también mantiene, yo les dije, mantiene el clúster, el agrupado, los mantiene en posición, pero además esta fosfolipasa es la encargada de desfosforilar al receptor y por lo tanto vuelve inmediatamente a su condición normal cuando se acaba la estimulación. Y lo mismo, esta fosfolipasa 1 también está encargada, que a este otro nivel ya no está asociada, que no es esta misma que está asociada a la citosina, sino en este otro lado de la célula citoplasmática, es la encargada de también desfosforilar el fosfolapán, que va a volver a unirse a la cerca y va a volver todas las condiciones iniciales. Y los otros son los digitálicos que le dije, el tercero, que es la administración de glicósidos o digitálicos, que esto en el fondo es un fármaco que lo que hace es que inhibe parcialmente a la bomba sodio-potasio, ATPasa. ¿Qué pasa si inhibe parcialmente esa función más lenta, la bomba sodio-potasio-ATPasa? El sodio-potasio-ATPasa saca sodio y intercambia sodio por potasio, por lo tanto, si funciona más lento, va a sacar menos sodio, por lo tanto se va a ir acumulando un poco de sodio dentro de la célula, ¿no es cierto? La basal va a aumentar, y al aumentar la basal del sodio, la gradiente electroquímica del sodio va a disminuir, porque va a haber más sodio adentro, entonces la diferencia de adentro hacia afuera va a ser menor, y yo le dije que el intercambiador sodio-calcio, ¿ya? Que es el NSX, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, NSX, intercambiador sodio-calcio, N es de sodio, C es de calcio, y X es por intercambiador. Entonces creo que en la diapositiva anterior nos están mencionados como NSX. Va a estar menor la gradiente del sodio, y esto depende para qué lado se mueve, depende de la diferencia de la gradiente del sodio y del calcio. Como va a disminuir la del sodio,
va a ser mayor la del calcio, por lo tanto, condiciones de reposo, por lo tanto, va a salir, va a entrar más calcio, va a quedar más calcio dentro, con lo cual también va a disminuir el calcio, la gradiente del calcio, y va a disminuir cuánto hasta que quede igual que la disminución de la gradiente del sodio, y por lo tanto el intercambiador va a funcionar, va a estar en equilibrio en una basal más alta de calcio. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio está sacando menos sodio, por lo tanto va a aumentar un poco la concentración de sodio, eso disminuye, así que disminuye la gradiente del sodio, y como la gradiente electroquímica del sodio, y por lo tanto el equilibrio con la gradiente electroquímica en el intercambiador sodio-calcio, el equilibrio con la gradiente electroquímica del calcio va a ser con un aumento proporcional de calcio intracelular. Proporcional porque va a aumentar en la misma proporción que aumentó el sodio, alcanzando un equilibrio donde se va a igualar la gradiente electroquímica del calcio con la del sodio. Uno dice, pero la gradiente electroquímica del calcio es mucho más alta. Sí, pero el equilibrio es con 3 sodios. Entonces la gradiente electroquímica del sodio por 3, no sé si ustedes hicieron cálculos de eso cuando vieron transporte, y uno lo puede calcular, si vieron transporte en la primera parte del curso. Entonces aquí en este caso son 3 sodios por un calcio, o sea, la gradiente electroquímica del sodio, que es como 11.000 joules, por la del calcio, que es un puro calcio, que es como alrededor de los 30, están más o menos igualados, por lo tanto se disminuye la del sodio, pongamos hasta 10.000, la del calcio va a aumentar el calcio intracelular, con lo cual va a llevar a una disminución de la gradiente electroquímica del calcio proporcional, y la concentración de calcio final intracelular, hasta donde va a funcionar el intercambio del cuerpo. Cuando aumente el calcio va a sacar calcio, pero la basal a la que lo va a llevar, porque va a llegar al equilibrio, o sea, que ya no va a funcionar más, va a ser con un calcio más alto, y por lo tanto va a haber una concentración de calcio basal más alta, y por lo tanto cuando llegue un estímulo y se active todo el sistema, la entrada de calcio, los receptores de alanina, y se busque el aumento de calcio, va a partir de una base de calcio mayor. Por lo tanto, va a partir de un piso mayor, por lo tanto va a llegar a un calcio más alto y va a aumentar la contractilidad. Y eso, por lo tanto, por eso se usa esa droga, que ven que indirectamente, porque la acción directa es sobre la bomba sodio-potasio, pero indirectamente a través del intercambiador va a llevar a que el equilibrio que mantenga el intercambiador va a ser con un calcio basal más alto, y por lo tanto va a aumentar la contractilidad, porque cada contracción va a partir de un calcio basal más alto. ¿Ya? Ok, eso es todo. ¿Ya? Gracias, profesor. Creo que no hay preguntas en el chat. No sé, lo estoy viendo ahora. Todo bien, dice. Sí, porque aquí había una que es de Javier, dice: seguimos factores que mejoran la fuerza de contracción, pero algunos que eran distintos. De un tren de impulso que vimos no ocurre en el músculo cardíaco. Claro, esa desde aquí dice del tren de impulso del músculo estriado, puede ser símil, porque ahí se produce potenciación. El músculo estriado sí se produce potenciación. Es como el símil de aumento de la frecuencia en el caso del músculo estriado. Ese es el músculo cardíaco. Lo que explicamos ahora del aumento de la frecuencia en el músculo cardíaco. Ya, esto estaba perfecto, Javier. Sí, porque ese era el símil, exactamente. Eso era lo que cuando yo lo pregunté, eso correspondía. Lo que pasa es que yo, en la clase, el chat me queda abajo, detrás del PowerPoint, no me ocupo toda la pantalla. Ya, ok, entonces, hasta aquí quedamos con las clases. No hay más preguntas. Espero que haya quedado claro todo. Fue más largo de lo que esperaba, porque esta clase sí que ya la tuve que armar con más cosas, por lo tanto estaba mucho menos entrenada, podría decir. Y quizás estuve más repetitivo. Muchas gracias, profesor. Ya, ok. Ya, chao, hasta luego. Que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Bueno.
fin de semana. Ya, chao, Chao, chao. chao.